Todo empezó cuando estaba acabando el doctorado. En aquel momento yo tenía que analizar datos y sacar conclusiones de los mismos, y cayó en mis manos un artículo de IE-Cubo que hablaba de cómo estaba evolucionando el mundo de los datos en Estados Unidos. Precisamente empezaban a utilizar el término Big Data. A raíz de eso empecé a seguir qué estaba sucediendo en aquel país, con Yahoo, con Google, qué hacían realmente, qué tecnologías había, y justo cuando yo estaba terminando mi fase investigadora, un amigo me comentó que en Londres había un bootcamp o un curso de entrenamiento intensivo con una parte práctica que era equivalente a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos en ese momento. Hice una solicitud, me aceptaron y pasé allí una temporada viendo cómo se desenvolvía el mundo de las startups en aquel país y también de la tecnología, qué uso se estaba haciendo. Y a partir de eso, pues bueno, me interesó mucho, volví a España y ya se estaban empezando a dar los primeros pasos. Y así es como empecé. Pues ahora mismo lo primordial es que se garantice la privacidad. Por lo menos que seamos capaces de asegurar que si alguien no da autorización al uso de sus datos, que eso se pueda garantizar. En estos momentos ya hay iniciativas y normativas que en teoría lo impiden, pero todavía no está del todo implementado en algunos sectores y hay que evolucionar. La normativa en Europa es muy restrictiva y está por ver si las empresas del sector van a poder seguir desarrollándose con ese tipo de normativa. Habrá que alcanzar un equilibrio y yo creo que todavía no hemos llegado a él. Y por otro lado, que el sector se estabilice, porque ahora mismo el sector es un poco como la microinformática en los años 80 y 90. Había un montón de fabricantes con soluciones que no se pueden entender entre sí o que solo se pueden entender parcialmente. Si bien no vamos a alcanzar una estandarización como la que hubo en aquella época con los sistemas operativos de Microsoft, lo cierto es que es necesario reducir el número de actores que hay en este mundo, o al menos de los más utilizados. Porque si no, lo que va a pasar es que las empresas van a estar continuamente migrando de unos sistemas a otros y todo se va a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Pues bajo mi punto de vista, lo más demandado va a ser algo con una alta especialización, casos de nicho, como por ejemplo, pues un experto en procesado de imágenes con Deep Learning, utilizando técnicas de Deep Learning, y en el otro extremo, algo que todavía los centros académicos no están viendo, y es incorporar perfiles generalistas o perfiles que se dediquen a nichos específicos, por ejemplo, construcción, industria, transporte, etcétera, que tengan conocimientos de procesado de datos. De la misma manera que hace 40 años hablar inglés era un plus y no se enseñaba en ningún sitio estándar, tenías que o irte fuera de España o aprenderlo en una academia, pues hoy en día está pasando lo mismo con Big Data. Se está dando como algo separado del currículum en lugares muy especializados. Y lo que hace falta y lo que va a pasar es que aquellos que se dedican a la docencia o al gestión de flotas de transporte, industria, etcétera, tengan conocimientos de Big Data, sin que sean un experto, pero los que lo incorporen. Entonces es previsible que dentro de unos años las ofertas de empleo que nos encontremos sean más al hilo de alguien que sepa de este dominio, pero que además sepa de datos, sin necesidad de que sea un experto en datos. Pues, están relacionados, pero no son lo mismo. Por un lado, Big Data son técnicas para procesar datos de forma masiva, con un objetivo que puede ser simplemente hacer una transformación de los mismos y presentar un informe, o poder hacer algo que va más allá. Ese algo más allá pues puede ser, por ejemplo, una técnica de aprendizaje automático. Entonces ahí es donde entra en juego el Machine Learning, el aprendizaje automático. El aprendizaje automático lo que nos permite es, a partir de unos datos que sean representativos de nuestro problema, bien hacer una predicción, una clasificación o hacer una segmentación. Bien, con eso lo que tenemos es una aplicación de Big Data. Pero Machine Learning no tiene por qué ser Big Data. Yo puedo tener más o menos datos para poder hacer mis predicciones. De la misma manera que no todo en Big Data es Machine Learning. Por último tenemos Data Science. Data Science es el uso de un montón de tecnologías para poder aportar, vamos a decir, valor añadido, sacar conclusiones que nos aporten algo más sobre los datos que tenemos.
Entonces, como herramientas del Data Science, podemos tener herramientas de Big Data, herramientas que no sean Big Data, podemos tener Machine Learning u otras áreas de inteligencia artificial.